Ella le disparó a sus 3 hijos porque su amante la dejó. Esta es la historia de Diane Downs. Diane era una mujer muy atractiva, con una increíble figura, pero que lamentablemente pasó por una muy triste crianza, llena de abusos por parte de su propio padre y desinterés por parte de su madre. A causa de todo esto, Diane, en la primera oportunidad que encontró para abandonar su casa, simplemente la tomó. Cuando era una adolescente se fue a vivir con Steve, un chico con el que se había graduado de la secundaria. Después de un tiempo, él se enlistó en la marina y ella fue a la Universidad de Orange, en donde no duró ni un año porque luego fue echada, acusada de ser una mujer promiscua. Muchas personas la acusaban de que ella era una mujer que podía tener relaciones en cualquier parte de la universidad, inclusive en una capilla, pero a pesar de eso la pareja siguió y se reencontraron en Phoenix, Arizona, en donde se instalaron para poder comenzar una familia. Esto fue el 13 de noviembre de 1973. En 1974 nació su primera hija, Christy. Cheryl, su segunda hija, nació en 1976 y su último hijo, Daniel o Danny, nació en 1979. Para ese momento ya todo estaba absolutamente mal. La pareja tenía muchísimas peleas muy acaloradas y no había ni una pizca de confianza, mucho más por parte de Steve, quien incluso pensaba que Danny ni siquiera era su hijo, algo que incluso dio pie a que ellos se separaran por completo en 1980. Con Diane teniendo 25 años y 3 hijos, la cosa estaba muy complicada, pero ella pensaba que la solución a todos sus problemas era encontrar un hombre. De hecho, más que eso, era lo que más deseaba, tener a alguien. Pero para poder hacerlo tenía que ir a los sitios en donde pues los hombres se encontraban. ¿Y cómo hacerlo? Si tenía 3 hijos a quienes tenía que cuidar. Ella simplemente se los llevaba a sus abuelos por parte de su padre para salir de fiesta o incluso los dejaba a cargo de su hermana mayor, Christy, quien tan solo tenía 6 años. Lo cierto es que en una de sus tantas salidas conoció a Robert y literalmente se obsesionó con él. Pero lamentablemente Robert no era un hombre libre. Robert tenía a su esposa, tenía a sus hijos, pero él la ilusionaba con la promesa de que en algún momento él los iba a dejar, se iba a divorciar de su esposa para irse con Diane. Y así la mantuvo durante un buen tiempo. Diane incluso escribía en su diario cuán enamorado estaba de Robert, pero mientras sus 3 hijos comían mal, nadie los cuidaba y nadie los educaba. Diane no era un ejemplo de ser madre, no era una mujer maternal. De hecho, incluso sus hijos le tenían terror. Ejemplo, a Diane, la que más le molestaba era Cheryl, su hija, quien le tenía terror. O por lo menos eso fue lo que contaron los vecinos de sus abuelos cuando ya era demasiado tarde. Pero da igual qué tan mala madre era. Para lo que sí era bueno era para embarazarse. Así que para obtener un dinero extra, Diane en 1981 alquiló su vientre. Se hizo una inseminación artificial y luego en 1982 dio su hijo en adopción, como ya lo tenían estipulado a sus guardianes legales. Para ese momento su relación con Robert ya no prosperaba, así que él tomó la decisión de decírselo a Diane, que ella no quería estar con ella, porque simplemente no veía que esa relación iba a llegar a ningún lado. Algo que fue como un balde de agua fría para Diane, quien estaba obsesionada por él, pero obviamente no se iba a rendir. Iba a tratar de reconquistar a ese hombre como fuese, y justo en ese momento le llegó una oferta laboral en Oregon. Estaba muy cerca de la casa de sus padres, así que le pareció cómodo, ya que ellos podían ayudarla a criar a los niños. Un día antes de partir con sus hijos hacia dicho lugar, llamó a Robert y le dijo que se mudaría a este sitio. Le habló de muchas cosas y de cómo podían sus padres ayudarla con la crianza de sus hijos, y así ellos podían vivir a gusto. Con distintas artimañas, hizo que Robert le dijera: sí, yo me voy a divorciar de mi esposa y luego me iré contigo a vivir en Oregon. Ella se fue y cuando llegó al lugar siempre fantaseaba en el momento en que Robert llegara a vivir con ella felices para siempre. Pero la realidad es que nada de eso pasó. Robert le dijo eso con la finalidad de que se fuera, de sacársela de encima. Así que se lo dijo. Y es cuando llegamos al 19 de mayo de 1983. Ella estaba convencida de que Robert no quería estar con ella por sus hijos.
hijos, así que simplemente creó una ecuación para sacar a sus hijos de escena. Esa noche, alrededor de las 10, volvían de un supuesto paseo familiar. Los niños estaban dormidos en la parte de atrás. Danny, que tenía 3 añitos, Cheryl tenía 7 y Christy, que tenía 8. Así que mientras conducía por una calle rural muy oscura, se estacionó, tomó una pistola semiautomática calibre 22 y en medio de la oscuridad disparó varias veces a cada uno de sus 3 hijos. Luego se apuntó en el hombro y se disparó a sí misma y listo. Plan consumado. Completamente llena de sangre, Diane tomó el volante y manejó hacia un hospital cercano. Obviamente sin mucha prisa. Literalmente iba a menos de 10 kilómetros por hora, con la finalidad de que los niños se desangraran antes de llegar. Su plan era que la policía y todos pensaran que simplemente había sido un robo de auto que terminó muy mal. Y de hecho, había logrado que una de sus hijas muriera. Cheryl, la niña de 7 años, murió apenas llegó al hospital. Y los otros 2 niños estaban en una situación muy crítica. Así que en emergencia llamaron al doctor Steve. Le habían dicho que 3 menores de edad y su madre habían llegado con heridas muy graves de bala. Hizo lo posible para salvarles la vida. Christy, quien era la niña de 7 años, estaba muy grave. El doctor comenta que cuando la vio por primera vez pensó que estaba muerta. Estaba completamente pálida y tenía las pupilas dilatadas, no tenía presión sanguínea. Así que el doctor no tuvo otra opción más que ponerla en un coma inducido. El doctor le contó a Diane todo lo que había pasado. Estaba preocupada porque estaba llena de sangre, porque su auto había quedado destrozado, decía, y otras cosas que no tenían sentido, cuando le acababan de decir que uno de sus hijos había muerto y que otros 2 están muy graves. Pero Diane fue más lejos todavía. Le contó al doctor que ella sabía que su hija estaba con muerte cerebral, así que le dijo que quería que la desconectaran. El doctor, obviamente asombrado por la actitud de esta madre tan fría, le dijo que no la iba a desconectar. No necesitaba que un detective le dijera que esa madre tenía algo que ver con todo lo que le había pasado a estos niños. Cuando Diane fue entrevistada por la policía, le dijo que fueron a casa de una amiga, que iban de visita, y que luego al volver a su casa se encontraron con un extraño que les empezó a gritar. Ella se paró y luego él sacó un arma, le dijo dame el auto y sin mediar más comenzó a dispararle a sus hijos. Obviamente la policía también sospechó de esa historia. ¿Por qué un ladrón haría eso? ¿Qué tienen que ver los niños? ¿Y en qué iba a ayudar eso que hizo el ladrón para que él consiguiera lo que quería? Mientras tanto, Christy, contra todo pronóstico, comenzó a mejorar. Pero cuando la pequeña vio a su madre, sintió un temor terrible. Su corazón se disparó y todos lo pudieron ver dentro del monitor al cual ella estaba conectada. Al mismo tiempo, los registros telefónicos indicaron que a la primera persona que llamó Diane al llegar al hospital fue a su ex Robert, y de hecho lo contactaron. Él declaró que Diane estaba obsesionada con él y que lo único que quería era deshacerse de ella para luego recuperar a su esposa y a su familia. Diane no había logrado su objetivo. Cuando Christy pudo emitir algún tipo de sonido, le preguntaron quién le había hecho eso y ella respondió: mi mamá. Fue arrestada el 28 de febrero de 1984 y para sorpresa de todos, cuando llegó al juicio llegó embarazada. Y eso lo hizo con el único objetivo de que se apiadaran de ella por ser madre. Pero no, nadie lo hizo. Fue acusada de asesinato, de 2 intentos de homicidio y de asalto criminal. El 17 de julio de 1984 fue sentenciada a cadena perpetua, más 50 años de prisión extra. El juez le había dejado muy claro que no tenía ninguna intención de liberarla jamás. Christy y Danny siguen vivos, aunque lastimosamente con secuelas físicas de lo que les hizo su madre. Diane fue una madre desalmada e inhumana. Pero tú, ¿qué piensas de este caso? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó mi contenido, recuerda seguirme, no solamente aquí, sino también en mi canal de YouTube.